Hola, ¿qué tal estáis? Por fin tengo en mis manos el juego Siberia Remastered. Esta es la edición de PlayStation 5 con libro de arte y todo. La reedición mejorada del clásico de Microids, que puso a esta compañía en un lugar de honor dentro del mundo de las aventuras gráficas. Al igual que pasó a principios de año con la ópera prima de Benoît Sokal, Amerthon, el legado del explorador, la compañía francesa ha decidido darle un lavado de cara importante a Kate Walker, nuestra abogada favorita. Por cierto, tengo una partida al remake de Amerthon en el canal. Te dejo enlace en la descripción. Vamos a ver qué tal se ve esta versión remasterizada del legendario Siberia. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Hola de nuevo, aquí tenemos a Kate Walker, bueno, la versión remasterizada de ella. Se la ve un poquito más estilizada, más suavizada. Bueno, si habéis visto el juego original, el otro era bastante pues de la época, ¿no? Con fondos pre-renderizados, todo muy poligonal, todo lo que era el 3D. Y bueno, en este caso pues es un juego más de una estética moderna. Tampoco es que sea top a nivel técnico, pero bueno, es pintón. Pues aquí tenemos a Kate sentada en el trenecito y nada, vamos allá. Partida nueva, perfil 1 y partida nueva. Allá vamos. A ver qué tal. Vale, aquí está la pantalla de carga. Benoît Sokal, el difunto autor de la saga Siberia y de Amerthon, que ya lo sabéis. Baladilén, Alpes franceses. Ahí están los autómatas de luto, ¿no? en este entierro. Vale, ya tenemos el control de Kate. Vale, aquí la tenemos. Por lo que he visto, veis un poco la cara, el rostro de Kate aquí es algo distinta que en la intro, porque aquí sí que han vuelto a modelar el personaje de Kate, pero me da la sensación que en esta intro que acabáis de ver, lo que han hecho es remasterizar simplemente la cinemática, pero el modelado de Kate en la cinemática es el original, al menos por las facciones del rostro, ¿no? Aquí sí que es cierto que es un poco distinta. Vale, ya tenemos el control, ves que el movimiento es bastante natural, sí que se maneja, es un poquito lento. Es un poco la sensación de pesadez, ¿no? Cuando se mueve Kate hasta que da la vuelta se toma su tiempo, ¿vale? Es una sensación un poco de lentitud, de pesadez. Vale, pues ya tenemos aquí el control de Kate. Supongo que conocéis la historia original, porque este juego, el Siberia original es un clásico, es una de las aventuras más célebres a lo largo de la historia de las aventuras gráficas. Y bueno, somos Kate Walker, una abogada que nos tenemos que hacer cargo del tema de una fábrica de autómatas que pertenecía a un inventor llamado Hans Vorarlberg. Y tenemos que viajar desde Nueva York hasta los Alpes franceses, hasta este pueblo de Baladilén. Vale, pues vamos aquí a ver si podemos hablar con este personaje. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿Me lo enseñas?
No, difícil. Trabajo de Momo difícil. Vale, este chico le cuesta un poco expresarse, pero vamos. ¿Te llamas Momo? Yo me llamo Kate. Momo hace como Hans, dibuja. ¿Hans? No distraer a Momo. Trabajo de Momo difícil. ¿Me dejas ver tu dibujo? No, no he terminado. Vete. Vale, nos vamos. En fin, te dejo trabajar. Vale, Momo no quiere que le molestemos. Como digo, veis, el control es un poquito pesado, o sea, le cuesta un poco moverse a Kate. Vamos a ver qué podemos explorar por aquí. Interactuar. Aquí tenemos que colocar algo para que funcione. Aquí vais a ver que en este pueblo está todo automatizado. Falta una llave. Aquí hace falta una llave, aquí hay una llave de cuerda. Has obtenido un objeto. Todos los objetos y documentos que hayas reunido están en tu inventario. Vale. Y el inventario, a ver... No, este es el registro. El diario compila el progreso de tu historia, objetos importantes y documentos para revisar. Vale, aquí tenemos un poco el registro, el log de lo que vamos haciendo. Vamos a ver... Colocar, vale, entonces le damos a colocar y aquí tenemos de momento solo la llave. Ya le hemos dado cuerda y le damos al botón. Vale, este primer pequeñísimo puzzle es un poco tutorial para saber cómo se cogen los objetos, etc. Buenos días, señor. Buenos días, señorita. Diálogos, ayuda. Durante un diálogo tendrás varias opciones para aprender más sobre la historia. La opción con el icono de exclamación indica que ese diálogo es necesario para avanzar. Bueno, esto es un poquito guiado. Mi empresa ha debido reservar una habitación a nombre de Walker, el bufete Marson y Lormont, para Kate Walker. Claro que sí. Su habitación es la número 6. Está en el primer piso. Gracias. Vale. Y a ver si podemos hablar Buenos más. días. Me llamo Kate Walker y... Claro que sí. Walker, Es lo mismo. Vale. Saltamos el Me diálogo. voy a ver mi habitación. Desde luego, desde luego. Hace muchos años, pero muchos que no juego al original. Yo creo que el doblaje es el original, ¿vale? Lo que es el doblaje, la actuación de voz es la misma. O sea, no se ha vuelto a grabar. La verdad es que no tengo ánimos para llevar la maleta. Vamos a ver quién puede ayudarme. Hombre, Kate, pero que tú estás en forma. Vamos a ver, se lo decimos a Momo. A ver si está dispuesto a echar una mano. Buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿Me lo enseñas? No, difícil. Trabajo de Momo. Esto es lo mismo de antes. A ver, ahora sí, vamos a pedir ayuda. Acabo de llegar. ¿Puedes ayudarme a llevar la maleta a mi habitación? Momo fuerte, muy fuerte. Pero no tiempo. Momo trabaja. Venga, Momo, hombre, que no te cuesta nada. Vale, pues... En fin, te dejo trabajar. Vale, Momo no nos quiere ayudar, dice que está ocupado. A ver qué más hay por aquí. Sabéis que siempre me gusta explorar un poquito. Me tomo mi tiempo normalmente. Vamos a decírselo aquí al conserje. A ver, Buenos ahí. días, señor. Buenos días, señorita. ¿Podría, por favor, subirme la maleta? ¿La maleta? Faltaría más. Debe perdonarnos, señora Walker, por no cumplir con nuestros deberes. No es frecuente tener clientes si olvidan los buenos modales. Entonces, ¿es usted la americana? Entonces, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que viene a comprar la fábrica? No fábrica. Casa de Ana. Casa de Hans. ¿Cómo? Cállate, demonio de chico. No creo que nuestro pueblo le haya hecho buena impresión. Debe entenderlo. Hoy estamos de duelo. Acabamos de enterrar a la señorita Ana. Momo triste. Pero Hans no muerto. Hans lejos. Ana cuenta a Momo. Ana quiere mucho a Momo. Ya basta, Momo. Deja de molestar a la señora. Venga, desaparece, que no te vea más por aquí. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí, la señorita Ana. Una enorme pérdida para Baladinén. Esa es la verdad. Como su muerte causará el cierre de la fábrica. Pero usted está aquí para impedir eso, ¿verdad? Nuestro futuro está en sus manos, señora.
Ana Vorarlberg? ¿Se ha muerto? Pues ese es el entierro que hemos visto justo en la intro. El de Ana Vorarlberg. Esta es su habitación. Esperamos que sea de su gusto, señora Walker. La dejamos ahora que descanse. Va a tener bastante trabajo. Sabe, para nosotros sería conveniente que se comprara la fábrica. No nos importaría nada que nuestro valle recobrase un poco de vida. Debería haber conocido Baladilén antaño. Eso sí que sí. Venían de todo el mundo a comprar los autómatas Vorarlberg. Han dejado correo para usted. Bueno, si le hace falta cualquier cosa, no estaremos lejos, señorita Walker. Vale, ya estamos en nuestra habitación, muy rústica. Y nada, pues eso, lo que nos ha dicho. El entierro, el funeral que hemos visto al comienzo es el de Ana Vorarlberg, la mujer de Hans, del inventor de los autómatas, que toda la vida del pueblo gira en torno a esa fábrica de autómatas, ¿no? Entonces, claro, un poco los sentimientos hacia la posible compra de esa fábrica al haber primero desaparecido el inventor, que es Hans, que no se sabe dónde está, y de la muerte de Ana, pues al final, ¿qué va a ser de este pueblo, no? Vamos a ver este fax. Debería avisar a Marson de que ha muerto la señora Vorarlberg. Espero que esto no complique el caso. No me veo quedándome aquí mucho. Vale, a ver la carta. Bufete de abogados, Marson and Lordmont, que son nuestros jefes. O sea, Kate es abogada, pero trabaja para este bufete de abogados. A la atención de la señorita Kate Walker. Edward Marson. Kate, le confirmamos que nuestro cliente, la Universal Toys Company, desea ardientemente cerrar en estos días las transacciones que deben conducir a la adquisición de la fábrica Vorarlberg. O sea que esta empresa quiere comprar la fábrica. Contamos con sus innegables cualidades como abogado de empresa para llevar a término las negociaciones junto a la señora Ana Vorarlberg, la actual propietaria. Pues me parece a mí que ya no va a ser. Me permito recordarle que la Universal Toys Company es una multinacional que posee el monopolio del mercado del juguete. Así pues, es para nosotros un cliente de gran importancia para la señora Vorarlberg, una oportunidad inesperada de nueva compra de su manufactura, lo que no dudará en recordarle si cambiara de opinión en el último minuto al ir a firmar el compromiso de venta. No dudo que sabrá mostrarse digna de mi confianza. Edward Marson. Vale. Pues nosotros trabajamos para... A ver, el teléfono te permite marcar números para ciertos rompecabezas o llamar a tus contactos en un momento clave de la historia. Cuando el icono de teléfono se ilumine, usa el teléfono para avanzar en la aventura. ¿Vale? Entonces tenemos la carta a nuestra disposición. O sea, teníamos que cerrar la compra de la fábrica, pero justo Ana ha muerto, entonces a ver qué leches hacemos. Vale, aquí tenemos contactos. Edward Marson. Aquí lo han modernizado, lo han puesto con teléfono móvil. Marson y Lordmont, dígame. Con el señor Marson, por favor, de parte de Kate Walker. Un momento. Musiquita de espera. Hola, Kate. Bueno, cuéntame, ¿qué tal va nuestro asunto? He llegado a Baladilén. Ha surgido un pequeño contratiempo, señor Marson, me temo. La señora Vorarlberg ha fallecido. Vaya por Dios. Pero habíamos previsto esta triste posibilidad y creo recordar que no tiene herederos. Sí, es verdad, pero... ¿Cuál es el problema, Kate? Póngase en contacto con su notario directamente. Ahora le pido a mi secretaria que le mande por fax los datos y una carta de presentación de parte del bufete. Muy bien, señor Marson. Bueno, ahora tengo que dejarla, Kate. Téngame al corriente. Yo... Nada. No hay manera de responderle. El tema es que, claro, Kate se siente culpable porque, bueno, ahora se supone que tiene que cerrar la venta igualmente, aunque Ana haya muerto, pero toda la trama gira... Es un choque entre, digamos, esa corporación, esa multinacional de juguetes que lo quiere comprar todo, pues yo qué sé, como si fuese Disney o algo parecido, y la visión más romántica, ¿no? Del inventor, de Vorarlberg, de los autómatas, de este pequeño pueblo. Bueno, pues Kate está en medio de todo esto y es la que tiene que decidir hacia dónde avanza la historia. Vale, aquí tenemos más contactos. Olivia, mamá, Dan. Vamos a llamar a Dan.
Este es el contestador de Dan Foster. Puedes dejar un mensaje después de la señal. Nada, Dan no está. A mamá. En cuanto termine con la manicura, estaré disponible. Hasta ahora. Nada, la madre tampoco. Y a Olivia. Has llamado a casa de Olivia Parker. Siento mucho no responder a tu llamada. Vuelve a probar en otro momento. ¿Besos? Nada, a Olivia tampoco. Pues nada. Venga, Kate, muévete. El movimiento, como digo, es un poquito lento. Igual lo podían haber facilitado un poco. Es un poco ortopédico, muy de la época. O sea, es de cuando salió este juego, de principios del 2000. A ver, ¿qué más podemos hacer por aquí? A ver, aquí hay algo. No, no hay nada. Entonces, veis, bueno, la manera de caminar es un poquito lento. Vamos a bajar a la recepción. Vamos a hablar otra vez. Soy yo otra vez. Señorita Walker. Mira, aquí se nos abre bastantes temas. Kate, ayuda, autómata. Vamos a ir por orden. Es fantástico tener todos esos pequeños robots. Me he dado cuenta de que hay muchos en Baladilén. Infeliz. Mira que tratar de robots a los autómatas Vorarlberg. Si quiere ser bien recibida por aquí, no vuelva a pronunciar esa palabra. ¿Cuál es la diferencia entre robot y autómata? La verdad es que no sabríamos exactamente. ¿Conocía bien a Anna Vorarlberg? Sí, más o menos. En realidad no mucho. Era una gran señora, la queríamos mucho. Que en paz descanse. El muchacho que estaba ahí ha hablado de un tal Hans. ¿De quién se trata? Momo hablaba de Hans Vorarlberg. Era el hermano pequeño. Ah, el hermano. Pensaba que era el marido, no es el hermano. Nosotros no le conocimos siquiera, fíjese. Vale, vale. O sea que la dueña de la... Pues que no me acordaba ya de esto. La dueña es Ana, o era Ana, y Hans es el hermano pequeño de Ana, ¿vale? Yo pensaba que era un matrimonio. Vale, vale, vale. Nada, nada, no me hagáis caso. Por casualidad no habrá llegado un fax para mí. Puede ser, hemos tenido la sensación de oír el timbre. ¿Podría comprobarlo, por favor, señor? Enseguida, señorita. Muchas gracias. Gracias. A su servicio. Vamos a leer el fax. A la atención de Maître Alfolter, Edward Marson. Maître, usted no ignora que nuestro gabinete está encargado de llevar a cabo las negociaciones de nueva compra de la manufactura de juguetes y de autómatas Vorarlberg para nuestro cliente, la Universal Toys Company. Hoy nos hemos enterado con tristeza del fallecimiento de la gerente y propietaria de la fábrica, la señora Anna Vorarlberg, con la que estábamos en negociaciones. No dudamos que esta señora os ha confiado en vida las instrucciones que permiten hoy confiar la firma de esta venta. Nos permitimos recordarle las perspectivas de recuperación económica que podría suponer la llegada de esta multinacional americana a su región. Por esta razón le rogamos que tenga a bien recibir a nuestra representante, la señorita Kate Walker. Le saluda atentamente Edward Marson. Vale. Pues este es el fax que nos acaban de mandar. A ver... Nada, nada. Bufete Marson y Lormont. Lo lamentamos mucho. Nuestras líneas están todas... No me deja llamar a Marson. Vale. Vamos a venir aquí un momentito porque me parece que se le había caído... Eso es. Me daba la sensación que se le habían caído unas cosas a Momo. Aquí están. Son unos engranajes. Vamos a cogerlos. Vale. Engranaje 6 muescas. Esto será para algún puzzle. Vale, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí no se puede. Pues vamos a intentar salir fuera, ¿no? A ver, por aquí no podemos interactuar. Vamos fuera. Ah, me ha saltado un trofeito. El fin de la lluvia. Calle principal de Baladilén.
El ambiente es así gris, nublado, un poco como está el tiempo ahora, pues parecido, ¿no? Vais a ver, si no conocéis el juego, que la estética tiene mucho de steampunk, ¿vale? De madera, de metal, y con mucha influencia. Fijaos, por ejemplo, la puerta de entrada a este hotel es Art Nouveau, o sea, tiene una influencia del Art Nouveau bastante notable. Mira, fijaos ahí el autómata como nos saluda. A ver. Ah, mira, se puede correr. Mantén R2 mientras te mueves para correr. Mira, pues esto facilita un poco porque el movimiento sí que era un poquito lento, se hacía un poco pesado. Vale, vamos a correr. A ver, ¿en qué dirección vamos? Aquí no nos deja pasar, ¿no? No. Vamos a venir por aquí. A ver aquí. Tampoco. Mira, aquí hay una persona. Buenos días, señor. ¿Se puede comprar algo en la panadería? Ah, no va a ser posible, señorita. Es que no está abierta. Puedo esperar un poco. No será posible, tengo cerrado todo el día por luto. Perdóneme. Mi más sentido pésame. No pasa nada, es por el fallecimiento de la señora Vorarlberg. Todas las tiendas están cerradas. Decisión del ayuntamiento. Vuelvo mañana. Mañana ya no estaré aquí. Mala suerte. Nada, pues. Hombre, aquí al parecer Ana era muy querida por todo el pueblo. Es un pueblo muy pequeñito. Se conocerá todo el mundo. A ver, aquí tampoco voy a poder pasar, ¿no? Y aquí hay un periódico. Leer. Baladilén llora a su dama de corazones. Rindamos hoy homenaje a Ana Vorarlberg, que se ha apagado apaciblemente ayer en su casa a la edad de 86 años, o sea que ya era mayor. Esta gran dama consagró su vida a su empresa y a nuestra comunidad. Mujer de hierro de extraordinaria energía, permitió el diseño de autómatas que continúan siendo el orgullo de nuestro valle. Pero también fue una mujer de gran corazón cuya generosidad y bondad marcaron a todos los habitantes de Baladilén. En este triste día, el señor alcalde ha declarado en honor de la señora Vorarlberg un día de luto municipal. Sus funerales, oficiados por nuestro párroco, se celebrarán esta mañana a las 10 en la iglesia del pueblo. La editorial. Con la muerte de Ana Vorarlberg pasa una verdadera página de la historia de Baladilén. Esta mujer excepcional, que ha presidido el destino de la fábrica Vorarlberg desde hace más de 50 años, que se dice pronto, deja un vacío más aún cuando su desaparición parece suponer la de su fábrica de autómatas, motor económico de nuestra aldea. Y no podemos ver partir a esta dama sin pensar con inquietud en el futuro de nuestro valle. En estos últimos años, el lugar preponderante que ocupa en nuestra sociedad de consumo la automatización electrónica, la informática o los videojuegos, es curioso, han hecho que la mecánica tradicional se vuelva obsoleta y se arrincone en los juegos de resorte. A falta de una rentabilidad económica moderna, esta tecnología está cayendo progresivamente en desuso, y habría sido así si la manufactura Vorarlberg no hubieran sabido mantener una destreza de renombre, permitiendo así a Baladilén preservar una actividad industrial. Ahora bien, hoy este equilibrio acaba de perder su clave de bóveda, y el mañana no es alentador. Entonces, ¿nos debemos alegrar de la nueva compra de la manufactura por parte de una multinacional americana? ¿No dice Baladilén también adiós a su alma? Ecología en señal de protesta, la asociación Armonía de los Pastos en la Montaña se ha agrupado ayer cerca de la nueva presa de Espiet, a la que se acusa de haber perturbado el hábitat natural de las currucas azules. Ha sido necesaria la intervención del guardabosques para dispersar a los manifestantes. Bueno, pues esto es el diario. Obviamente se hace eco de lo importante que ha sido Ana y la fábrica para todo el pueblo. Y obviamente todo el mundo tiene miedo, está a expensas a ver qué pasa si se compra la fábrica por parte de los americanos o no. Vamos a avanzar. A ver. ¿Por este callejón podremos ir? No, no creo, ¿no? Vamos a ir recto. ¿Por aquí podemos? Parece que por aquí sí. Pero no nos deja abrir la puerta. Vale, pero eso yo creo que en algún momento se tendrá que abrir. Si no, el acceso a ese callejón no tendría sentido. Luego la banda sonora tiene mucha personalidad. Es muy melancólica, como el juego en general. Vamos a ver aquí.
Tampoco nos deja. O está todo el pueblo vacío, ¿eh? Tampoco nos deja. Vamos a venir por aquí. Que parece que se abría un caminito. Tampoco. Vale, pues yo creo que hemos ido en dirección contraria a la que hay que ir. A ver, por aquí tampoco, ¿no? Nada, está todo cerrado. Bueno, por lo menos habéis visto un poco la calle principal del pueblo. Vamos a continuar calle abajo. Decidme en comentarios si habéis jugado al original, bueno, si habéis jugado al primero, al segundo. Sabéis que hay otros dos más. Está el tercero, que es un poquito más flojo bajo mi punto de vista, y luego está el The World Before, que ese no lo he jugado. Ese es el que me falta de la saga para completar lo que es la historia, ¿no? Ese lo tengo pendiente. Yo creo que el que más me gusta es el 2, porque lleva todo lo bueno que tiene el 1, lo lleva un poquito más allá. Pero vamos, yo creo que funciona muy bien como pareja los dos juegos, ¿no? El 1 y el 2 es básicamente, si os gustan las aventuras gráficas, es obligado jugarlas. Mira, aquí podemos interactuar. Colocar, vale, entonces aquí podemos colocar los engranajes, digo yo. No parece que funcione. No, o a lo mejor aquí todavía no. No tenemos más puntos para interactuar. No, aquí yo creo que los engranajes no van aquí. Vale, pues vamos a seguir explorando. Ahí está el hotel. Mira, aquí hay una persona. Buenos días, señor. Mis respetos, señora. Qué agradable es ver a una señorita tan guapa paseando por nuestras queridas callejuelas. Siéntese un poco aquí conmigo para que podamos hablar algo más. Lo haría de mil amores, pero ahora no tengo tiempo. Puede que otra vez. Eso espero, señorita. Recuerdo estas calles llenas de gente. En aquellos tiempos era fácil encontrar a alguien agradable con quien charlar. Nuestra querida Baladilén no es lo que era. Efectivamente, las cosas parecen haber cambiado mucho. Nuestros hijos se han ido del valle. Tienen que ganarse la vida, claro. No se les puede recriminar por ello. Hay que saber vivir los tiempos que nos tocan, y no sería la fábrica Vorarlberg la que les diera trabajo. Vivir al margen del mundo cuesta caro, créame, señorita. Y sin embargo es un pueblo tan pintoresco. Es evidente que usted no es de por aquí. Le deseo que tenga un buen día, señorita. Los diálogos están muy bien trabajados, tienen, pues esa melancolía, esa nostalgia, también esa sensación decadente de pues un pueblo que vive su crepúsculo, su caída, obviamente, como ha dicho este señor, pues la gente joven se va del pueblo a buscarse la vida donde hay trabajo. Pues un poco lo que ha pasado aquí toda la vida en los pueblos pequeños, en la España vaciada, ¿no? Pues ley de vida. Y es una pena. Vamos a ver aquí. Prefiero volver cuando haya terminado el funeral. Vale, esta es la fábrica, pero como está el funeral... No puedo pasar por aquí. ¿Cómo que no? Ay, no nos deja pasar por acá. Hay como una especie de muro invisible. Pasar por aquí. Hay una especie de muro invisible. O sea, intento ir hacia allá y no me deja. Bueno, pues volvemos. A ver si nos hemos dejado algo por el camino. A ver, no, pero tampoco... Tampoco parece que tenga que llamar a alguien ahora mismo. Por aquí no nos podemos colar, ¿no? Como digo, el movimiento sí que se nota un pelín tosco, pero yo creo que es por herencia del juego original. Yo creo que eso no lo han pulido demasiado. Pues no sé si entrar otra vez aquí... Por ejemplo, aquí no me deja, hay como otro muro invisible. Vamos a entrar un momento en el hotel. Vale. A ver si este nos dice algo nuevo. Señorita Walker,
Mira, a ver qué dice de Momo. ¿Quién era el muchacho que estaba aquí dibujando antes? ¿Su hijo? Que Dios me proteja. No, en absoluto. No es un mal chico, Momo, solo un poco simplón. ¿Qué relación tenía con Anna Vorarlberg? Momo es, por así decirlo, el tonto del pueblo, y la señora Ana lo había acogido bajo su ala. Sin duda le recordaba a su hermano pequeño. Además, cada oveja con su pareja, ¿no es así? ¿Acaso insinúa que Anna Vorarlberg era una simple de espíritu? Dios me libre, ¿qué va? Era también una persona muy solitaria, muy introvertida. Eso es todo. Vale. Vamos a hablar un poquito más... Buenos días, me llamo Kate Walker. Bueno, otra vez, Kate. Claro que sí. Walter. Vale. Creo Y que ayuda... voy a volver a necesitar su ayuda. ¿Nos abandona ya, señorita Walker? ¿Le hace falta que le baje el equipaje? No me voy aún. Es solo que me haría falta... La ayudaríamos de mil amores, pero imagínese que suena el teléfono, que llega otro fax, que entra un cliente por la puerta. La verdad es que no podemos abandonar nuestro puesto. Lo sentimos. No pasa nada. Me voy a dar una vuelta por Baladilén. Hasta luego. Como guste, señora. Vale, o sea que tampoco nos ayuda mucho. Bueno, nos ha contado un poquito sobre Momo. Ah, mira, aquí se puede interactuar. A ver... Solo hay un punto, ¿no? Hay 3 páginas. Bienvenidos a Baladilén, la capital mundial del juguete autómata. Déjese seducir por el marco incomparable de Baladilén, esta pequeña ciudad escondida en un valle de los Alpes, y por la manufactura Vorarlberg, cuya destreza excepcional en el campo tan particular del autómata y del juguete mecánico de lujo es el origen del renombre mundial de Baladilén. La familia Vorarlberg, desde hace más de 800 años... Joder, 800 años, tela. Ha sabido perpetuar y perfeccionar una artesanía inigualable en esta disciplina tan particular de la relojería que permite infundir vida a los complejos enredos de engranajes de los que están hechos los autómatas. Sus increíbles y maravillosas creaciones han suscitado la admiración de pequeños y grandes que, venidos de toda Europa, se disputaban la oportunidad de procurarse uno de estos fabulosos juguetes. Una destreza inigualada. El corazón de un autómata mecánico es su motor. Un mecanismo musical pone en movimiento una serie de ejes a través de ruedas dentadas. Sobre estos ejes hay unas levas. Estas últimas tienen en sus formas la memoria y los movimientos y dirigen todo un conjunto de varillas que van a activar los gestos a los extremos. La fabricación de autómata comprende 3 etapas: el modelado, la maquinaria y el vestir, lo que implica el conocimiento y la participación de una veintena de profesionales. En su apogeo, la manufactura Vorarlberg contaba con cientos de empleados en diferentes talleres: mecánicos, relojeros, escultores, modistas. Los autómatas Vorarlberg son reconocibles entre todos gracias a 2 factores comunes: su alto grado de perfección y la llave para darlos cuerda con su forma tan característica. Cada modelo es estudiado y ensamblado minuciosamente. Los más corrientes se fabrican en madera común. Los más sofisticados requieren materiales más preciosos como la madera del ébano de Madagascar. Incluso frente a la competencia asiática, los Vorarlberg no han cedido jamás a la tentación del autómata eléctrico, prefiriendo seguir explorando los caminos misteriosos del movimiento mecánico perpetuo. Cuánto camino recorrido entre las simples marionetas articuladas de antaño y estos seres casi dotados de razón que han sido las últimas creaciones de Vorarlberg. Los primeros testimonios de la fabricación de juguetes mecánicos en Baladilén se remontan al siglo XIII. Madre mía, o sea, 1200. Si en esta época no podemos hablar de una verdadera industria, parece que el renombre de Hermann Vorarlberg había ya conquistado la corte del emperador. El artesano... esto sería Hermann Vorarlberg y un servidor presentando sus marionetas al emperador. Eso es la imagen que aparece en el tríptico. Hay que esperar hasta el siglo XVII para que nazca bajo el impulso de Charles Vorarlberg la manufactura de juguetes mecánicos y marionetas Vorarlberg, y con el verdadero arranque de la actividad industrial del Valle. Después de él, la reputación de Baladilén y sus famosos juguetes nunca va a parar de intensificarse. Charles Vorarlberg posando con una de sus realizaciones. Esto es el pie de foto. Sigo un poquito. El cambio crucial del siglo XIX al XX marca la edad de oro de Baladilén. Todavía tenemos como testimonios los magníficos edificios de la fábrica y las principales casas de la ciudad. El renombre de los Vorarlberg ha cruzado los océanos. A todas partes son enviadas estas realizaciones tan refinadas y muchos compradores consideran que sus autómatas poseen vida propia.
Y acabo con esto. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el destino de la manufactura está en manos de Anna Vorarlberg, hija de Rodolf, última y única descendiente de esta prestigiosa línea de artesanos. Esta mujer admirable ha conseguido sortear el viraje de la posguerra y ha sabido dar a su empresa un nuevo impulso: la creación de verdaderas obras de arte, dirigiéndose a un público de entendidos y de apasionados. Los autómatas Vorarlberg se convirtieron en piezas únicas, ya que su maquinaria mecánica es de una invención y de una ingeniosidad inigualada en nuestros días. Pues ahora, tenemos aquí un montón de información que no habíamos visto, pero bueno, es un poquito para entender más el lore, ¿no? El contexto de este pueblo. Vale, no sé si me he dejado algo por aquí, yo creo que no. A ver, aquí en este rincón... No. Voy a volver un momentito a la habitación para ver si nos hemos dejado algo allí. Ah, mira, podríamos seguir por acá. A ver. Aquí dentro no se puede correr. No me deja correr en el hotel. Ah, bueno, que esta es la habitación, pero es el... Vale, sí. El tiro de cámara es al revés. Pues aquí no parece que haya nada. Esto será el cuarto de baño, pero no me deja entrar. Pues no. Pues no parece. Aquí hay un biombo. Salimos. Aquí no hay nada tampoco. Pues nada, entonces yo creo que hay que ir fuera del hotel. O sea, no nos queda otra. Es que aquí hay como una especie de palo o de barra, pero como no interactúa, no parece que sirva para nada, ¿vale? No se activa ningún punto de acción. Nada. Aquí no hay nada. Pues nos vamos. A ver, nos hemos dejado algo por el camino. Yo no sé si ya se puede abrir la puerta esa, pero vamos, yo solo tengo engranajes en el inventario. Aquí ya puedo correr. No sé si nos hemos dejado algo por este lado, pero... Esta es la puerta. Es que solo aparece este punto, el que pone colocar. Pero yo solo tengo engranajes. A ver. No parece que funcione. No, voy a probar con otro, pero vamos, me da a mí que no. No parece que funcione. No parece que funcione. No parece que funcione. No parece que funcione. Vale, ninguno funciona. Es que aquí me suena que había que poner una pieza para que este autómata agarrase a este o algo así y abriese la puerta. Ahora no recuerdo bien, pero vamos, no hay ningún punto más para interactuar. No parece. Pues algo nos falta, algo nos falta. No sé si preguntar otra vez al panadero. Aquí no parece que haya nada. He cerrado, vuelva. ¡Hala, qué simpático! Antes había sido un poquito más agradable, ahora no le ha dado la gana. Vamos a ver, por aquí no parece, ¿no? No, es que no me deja entrar. O sea, no me deja salirme del camino. Joder, pues es que hace tantos años que no juego a este Siberia que ahora mismo es como desde cero. No me acuerdo ni lo que había que hacer. A mí me tiene mosqueado esto, porque hay una flecha que sí que me permite ir, pero luego cuando llego aquí es que no hay ningún punto para interactuar. Por aquí tampoco me deja entrar.
¿Cómo se queda la música? Aquí no parece... Pues se nos está pasando algo. Aquí sí que me deja entrar, pero luego aquí no puedo interactuar. No, pero... Es que hay zonas donde parece que puedo acceder, pero luego hay como un muro invisible, entonces no puedo. Por ejemplo, aquí no me deja. Y luego a veces Kate mira, pero bueno, que mire luego no significa que haya algo con lo que interactuar. ¿Ves? Ahí ha mirado un poquito. Ahora, eso es lo de antes. Nada, aquí no me deja hacer nada. Hombre, el diseño mola, ¿eh? El diseño de las... Ay, mira. Esto no lo habíamos visto. Tirar, no puedo tirar. Pulsar. Baja la cabeza. El fax, a ver. Vale. Esto era, que no había visto esta entrada. Vale, entonces está leyendo el fax. Cómo mola. Recogemos el fax. Y ahora sí nos deja entrar. Vamos a ver. Aquí hay algo en el suelo. No me deja. En los interiores no deja correr, ¿eh? Porque estoy intentando, pero no... Mira, aquí hay algo. Colocar... No parece que funcione. No, aquí no va el engranaje. Y aquí tengo que colocar, yo creo que algún documento para que lo selle. Vale, yo creo que no voy a poder todavía. Vamos a hablar con este personaje. Buenos días, señor notario. Señorita Walker, me imagino. ¿Ha tenido un buen viaje? Sí, todo ha ido muy bien. Muchas gracias. Tome asiento, señorita Walker, se lo ruego. Hay algo por aquí antes de sentarme. Es que soy un cotilla, me gusta ver todo lo que hay en la sala, pero bueno, no. Venga, nos vamos a sentar. Creo que está al corriente del asunto que me trae a verle, ¿no? Por supuesto, la estaba esperando. Uf, aquí tengo un montón de opciones. A ver, voy a ir un poco al grano. Señorita Walker, me temo que la venta de la fábrica Vorarlberg no sea tan sencilla como estaba previsto. Pero me parecía que estaba todo pactado. Habíamos llegado a un acuerdo con Anna Vorarlberg. Un acuerdo que su defunción no debería poner en juego. Tengo que volver sin falta a Nueva York pasado mañana. Mi cliente está impaciente por concluir la compra. Entiendo, señorita Walker. Existe un heredero, señorita Walker. ¿Cómo? ¿Un heredero? La señora Vorarlberg no se llegó a casar que yo sepa. Y en nuestra última conversación telefónica en ningún momento mencionó ese... Hombre, Hans está vivo en teoría, no está aquí, pero... Señorita Walker, créame, el primer sorprendido soy yo. Anna Vorarlberg me hizo llegar una carta 2 días antes de morir. Créanme, señorita Walker, si yo hubiera sabido esto antes se lo habría comunicado. Ahora tengo que leerle el documento en cuestión. Querido notario, soy una dama bastante anciana. En estos días la vida parece querer abandonarme más rápidamente de lo que yo calculaba y temo que no estaré ya en este mundo para la firma de la venta de mi querida fábrica. También tengo que hacerle una confesión. Mi hermano Hans sigue vivo. ¿Veis? Supongo que le será difícil admitirlo, sin embargo es la pura verdad. Aunque usted era muy joven en aquella época, seguro que se acuerda de su muerte y su entierro, que en realidad fueron una sórdida farsa organizada por nuestro padre.
Para mi padre, la idea de que su único hijo deseara abandonar Baladilén y por lo tanto no le sucediera en la empresa familiar fue insoportable. Cuando Hans se fue, prefirió creerle muerto y hacerlo pasar por tal a ojos de los demás, obligándome a mantener este agobiante secreto. Lo repito, Hans sigue vivo y por lo tanto, a mi muerte, él será el único y legítimo heredero de nuestra fábrica. Muy bien. Ya que Hans Vorarlberg por lo visto no está muerto, lo único que hay que hacer es firmar con él. Supongo que se habrá puesto en contacto con él. ¿Dónde puedo encontrarle? La carta más adelante dice que Hans Vorarlberg debe de encontrarse en alguna parte en Siberia. Le dejo el documento para que lo lea con calma. Y esa es la verdadera aventura de Kate, ir a buscar a Hans. O sea, Hans está en Siberia, que es lo que da título a la saga. Y bueno, ahí está el reto. Es todo por una cuestión legal, pero la historia va mucho más allá, es mucho más emotiva. Vamos a ver la carta. Estimado Maître, estos días la vida parece querer abandonarme más deprisa de lo que esperaba y me temo que no estaré en este mundo durante la firma para la venta de mi querida fábrica. No, bueno, pero esta carta... No, esto es lo mismo que nos ha leído él. A ver... Hans aún vive... Voy a leer a partir de aquí. Lo repito, Hans aún vive, y a mi muerte él se convierte, por lo tanto, en el único y legítimo heredero de nuestra fábrica. Nunca he tenido la suerte de volver a ver a mi querido hermano. Afortunadamente, Hans y yo estamos muy unidos en pensamiento. Durante todos estos largos años he podido seguir su vida errante gracias a las noticias que me daba de manera irregular. Unas extrañas cartas, puesto que mi hermano, desde su desafortunado accidente, se enfadó con la escritura. En cambio, no ha parado de mandarme numerosos planos de autómatas que me apresuraba a realizar en la fábrica y que, lo confieso, han contribuido ampliamente al renombre de las creaciones Vorarlberg. Sepa usted que Hans ha estado siempre extremadamente dotado para infundir vida a través de hábiles combinaciones de engranajes y resortes. Mi hermanito es un verdadero genio. Pero volvamos al asunto que le preocupa. Le tranquilizo que ya que estoy convencida de que mi hermano no pondrá ninguna objeción a la venta de la fábrica. Pero si no pertenezco ya a este mundo cuando lea estas líneas, es con él a partir de ahora con el que tendrá que tratar. Sin embargo, confieso que a día de hoy no sé dónde se encuentra mi hermano exactamente. Su última carta data de hace 6 meses, enviada desde el norte de Siberia. Desgraciadamente no he tenido noticias suyas más recientes. Soy consciente del aprieto en el que le pongo debido a mi confesión y a mi ignorancia, pero quiero dejar este mundo con el espíritu en paz. Le ruego, estimado maître, que informe de esto al bufete de abogados americanos con el que estaba en contacto. Me siento tan vieja, tan cansada. Con mis respetuosos y últimos saludos, Anna Vorarlberg. ¿Y Anna Vorarlberg no añade nada más? Desgraciadamente, señorita Walker, yo solo sé lo que le he dicho a usted. No obstante, desde el punto de vista jurídico, la cosa está clara. Si desea llevar a cabo esta venta, será necesario encontrar a Hans Vorarlberg. Entiendo que entre la versión más cuerda del cadáver que descansa en el cementerio y la del fantasma errante por no se sabe dónde en los confines de Siberia, la cosa es preocupante. Créame, señorita Walker, soy el primero en lamentar este horrible contratiempo. Sí, lo lamento. Pero ¿y qué se puede hacer? Puede que consiga averiguar algo más en los archivos de la fábrica Vorarlberg. La llave está a su disposición en la sala de espera. Mi intervención en este asunto finaliza con la lectura de esta carta. Ahora tengo que descansar. No gozo de buena salud y el médico me ha prohibido las sesiones de trabajo largas. No la entretengo más, señorita Walker. No se olvide de cerrar la puerta al salir. Hombre, es que tiene mala tos este hombre, ¿eh? Vale, puedo hablar sobre más temas, pero bueno, vamos a ir un poco al grano. Vamos a intentar abrir la puerta de la fábrica con la llave que nos ha indicado, que era esa barra que había visto yo en el suelo. Pero bueno, no dejaba cogerla, ahora supongo que sí. Y ya con eso acabamos, ¿vale? Por lo menos para tener una partida inicial, para ver, bueno, cómo se ve estéticamente el juego. Ya tenemos aquí la llave, que la verdad es que se ve muy bien, hombre, comparándolo con la época. Se ve bastante bien. Como digo, el control es un poquito torpe para los tiempos que corren, pero visualmente se ve muy bien. La verdad es que, sobre todo, este juego lo que destaca es a nivel artístico. O sea, lo que es el diseño de los escenarios, de los edificios, de los autómatas, la atmósfera que tiene, la música.
es un juego con una personalidad tremenda. Uy, me llaman. ¿Diga? Kate, ¿cómo va todo, cariño? Este es Dan. ¿Has llegado bien? Ha sido largo, cansado. Y qué humedad. Pero bien, estoy bien. Sobre todo cuando tú... ¿Todo va como esperabas? Sí, bueno, en realidad no. No es exactamente como esperaba. ¿Sabes? Aquí todo es tan distinto. Sabes, cariño, he conseguido cogerme la tarde de mañana. Iré a buscarte al aeropuerto. Eso sí, espero que el vuelo de París no llegue con mucho retraso. Nos esperan luego en casa de los Goldberg, a las 8 en punto. Pobrecita mía. Me temo que no tendrás tiempo ni de ducharte ni cambiarte. Dan, no creo que sea posible ir a casa de los Goldberg mañana por la noche. No te preocupes, Kate. Estarás perfecta, como siempre. Con cualquier trapo estás bien. Dan. Voy a tener que quedarme más tiempo aquí. Han surgido complicaciones, ¿entiendes? Bueno, Kate, no es más que una simple fábrica de juguetes. La venta no procede como habíamos previsto. Tengo que quedarme un poco. Dan, no te sienta mal, ¿verdad? Pero bueno, Kate, no puedes hacerme esto. Los contratos Goldberg suponen varios millones de dólares y... Lo sé, Dan, y lo siento. Vete tú sin mí. Volveré en cuanto pueda, te lo aseguro. Bueno, te tengo que dejar, pero volveré a llamarte pronto. Un beso, cariño. Me parece a mí que Kate no va a volver mañana. Le queda todavía bastante por delante. Vale, vamos a llegar a la puerta de la fábrica. Y ahora sí, creo que podemos colocar la llave. Damos cuerda. Y tiramos. Y se abre la puerta. Pues no voy a entrar, lo vamos a dejar aquí. Os invito a que lo juguéis vosotros si no lo conocéis. Me imagino que muchos obviamente lo habréis jugado ya porque, insisto, esto es un clásico indiscutible. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos un buen rato. Y nada, contadme en comentarios qué os ha parecido, cómo veis este remaster. Bueno, no sé si es un remake o un remaster, está como a medio camino en realidad, porque han modelado, han construido elementos nuevos, pero bueno, sí que la jugabilidad es exactamente la misma. Y nada, daros las gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo completo si lo habéis hecho. Y nada, simplemente que os suscribáis si no lo hacéis ya, compartid este contenido con gente a la que le puedan interesar las aventuras gráficas, dadle al like y a la campanita para no perderos nada, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!